Amigos y amigas, miércoles 13 de mayo de 2020. Es un placer coincidir con ustedes nuevamente en este canal. ¿Han sabido de casos en los que los cuentavientes mencionan que les metieron un gol con un cheque? Esta expresión significa que se lo robaron del talonario respectivo. Se presentaron en el banco y cobraron cierta cantidad en dinero, percatándose de ello hasta que les piden su saldo o les es remitido su estado de cuenta. Eso es muy común, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Acompáñenme a averiguarlo. Los usos y costumbres bancarios actuales exigen implementar mecanismos más seguros y rígidos en aras de la protección del patrimonio de los cuentavientes, y uno de los peligros ante los cuales se enfrentan las instituciones de crédito y sus clientes es el del robo de cheques y su posterior presentación en ventanilla bancaria para su cobro. En estos casos, el usuario debe notificar de inmediato al banco por cualquier vía para evitar su pago, o bien inhabilitar los títulos crediticios independientemente de presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público o acudir ante la instancia jurisdiccional, pues en este último caso, la demanda respectiva debe promoverse en la vía oral mercantil, misma que a elección del promovente puede presentarse ante un tribunal federal o juzgado de distrito especializado en materia mercantil de juicios de cuantía menor, o bien ante un juzgado local de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Federal, que consagra la jurisdicción concurrente, es decir, establece que los tribunales de la Federación conocerán de todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano a elección del actor, y cuando solo se afecten intereses particulares, también podrán conocer de ellas los jueces y tribunales del orden común. Hablando de cuantía, es importante mencionar que el pasado día 28 de marzo del 2018 en el Diario Oficial de la Federación se publicó un decreto a través del cual se modificaron y adicionaron diversas disposiciones al Código de Comercio en materia de juicios orales mercantiles, estableciéndose en el artículo transitorio tercero que en los juicios orales mercantiles previstos en el artículo 1390 bis se tramitarían todas las contiendas mercantiles cuyo monto sea hasta de 650,000 pesos por concepto de suerte principal, sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, pero en caso de exceder de esa cantidad, el procedimiento debe promoverse en la vía ordinaria mercantil. El promovente, en su calidad de cuentaviente y a quien se le atribuye haber librado el cheque cuyo pago indebidamente se realizó, cuenta con legitimación para impulsar el juicio a fin de someter a la institución bancaria librada que autorizó el pago del título de crédito derivado de ese acto comercial. Debemos considerar que el punto medular de la demanda se fundamenta en la objeción de pago del cheque por la notoria discrepancia de su firma contrastada con aquella que el cliente autorizó ante el banco para girar cheques. Lo anterior se consigna en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que permite impugnar el pago de un cheque en dos casos: 1, cuando sea alterada la cantidad, o 2, cuando sea falsificada la firma del titular de la cuenta de la cual se libró el título de crédito respectivo. De lo anterior, se evidencia que los elementos de la acción intentada que deben probarse son: 1. La existencia de la relación contractual con el banco, lo cual debe probarse exhibiendo el contrato bancario respectivo, a reserva de que la institución crediticia, al momento de contestar la demanda, reconozca aquella tal y como en la práctica suele suceder. 2. El pago de uno o más cheques objetados, debiendo justificarse con la exhibición de los estados de cuenta respectivos que emita el banco, de donde se desprendan los retiros y movimientos de los saldos con motivo del cobro del cheque impugnado. Y número 3. Que la firma del cheque objetado sea notoriamente falsificada o alterada
extremo que corresponderá al cuentaviente actor demostrar, bajo el argumento de ser notoriamente diferente la plasmada en el original del cheque que se encuentra en poder del banco demandado, al cual este último tiene registrado en sus archivos como firma autorizada para librar ese tipo de títulos de crédito. El banco demandado siempre tendrá desinterés en destruir la presunción de legalidad de que goza el pago realizado y por ende no tiene la carga de probar la similitud de la firma del cheque. Es importante mencionar que el promovente del juicio, para demostrar sus pretensiones en su capítulo respectivo, debe ofrecer como herramienta de prueba el original del cheque que está en poder del banco, así como el original del tarjetón de registro de firmas autorizadas ante la institución de crédito, pues son estos elementos con los que el juez deberá de realizar el cotejo correspondiente y con ello comparar la firma que calce el cheque presentado al cobro, por constituir el elemento de cotejo que los empleados bancarios debieron tener a la vista para determinar sobre la similitud de las firmas y que de esta manera fuera posible establecer si efectivamente, frente a este elemento de contraste, la firma puesta en el título de crédito presentado en original ante la ventanilla bancaria era exactamente la misma que obra autorizada en el sistema por el cliente dentro de la cuenta respectiva. En ese contexto, para dimensionar el alcance de la expresión falsificación notoria de la firma del cheque, no debe equipararse con la falsificación simple respecto de su autor, sino referirla a la falta de correspondencia visual entre la firma que ostenta el título presentado para su pago y la que tiene registrada el banco como autorizada para emitir cheques, así como que dicha falta de correspondencia pueda ser apreciada mediante la simple comparación que efectúe el personal bancario que tiene la encomienda de llevar a cabo la verificación visual respectiva previamente al pago del cheque. Respecto de ello, el juez efectuará un análisis inmediato de las firmas cuestionadas sin que sea necesario que las partes ofrezcan la prueba pericial sobre la base de que la ausencia de fidelidad entre dos impresiones de firmas no necesariamente debe ser tan burda que cualquier persona sin experiencia en la apreciación de firmas de cheques pueda advertirlas, sino que basta que las diferencias puedan apreciarse por el juzgador a simple vista como persona que cuenta con experiencia en la apreciación de firmas, para lo cual debe dar a conocer a las partes la motivación de su decisión sobre el cotejo efectuado. Para ello, es necesario que el banco exhiba el original o copia certificada que cumpla con los requisitos del artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito respecto de la tarjeta de registro de firmas, es decir, la impresión de pantalla relativa a la cuenta relacionada con el juicio, copia que deberá de ser legible y de calidad suficiente y necesaria para realizar el cotejo, certificada por personal bancario autorizado, exhibiendo testimonio notarial de donde se desprendan sus facultades, así como inscripción de su nombramiento en el Registro Público de Comercio. En caso contrario, el juez deberá de hacer efectivo el apercibimiento de tener por perdido el derecho del demandado para exhibirlo con posterioridad, como ciertos los hechos afirmados en ese sentido, y por último, por estimada la acción promovida por el cliente actor, salvo prueba en contrario. Las excepciones y defensas que el banco pudiera oponer relativas a la falta de cuidado de la chequera o bien la omisión del cliente para informar oportunamente sobre la pérdida de los cheques deberán en ese sentido ser desestimadas por el juez al momento de emitir la sentencia definitiva. En lo relativo al pago de los intereses moratorios al tipo legal que se pudieran reclamar al banco como prestación accesoria sobre la suerte principal, debemos decir que no podría obsequiarse la condena respectiva, ya que el artículo 362 del Código de Comercio regula lo relativo al interés moratorio convencional y legal que se genera ante el incumplimiento de una obligación de pago derivada de un préstamo mercantil. Sin embargo, si una obligación de pago no deriva de un préstamo mercantil, sino de la nulidad de los cargos a una cuenta de cheques, como es el caso, no es dable aplicar el precepto en mención. Es en la audiencia preliminar donde el juez admitirá las pruebas y la oportunidad procesal para que las partes objeten las que ofrezca su contraria. En este punto, conviene destacar que la institución bancaria debe desde la contestación a la demanda solicitar al juez una prórroga prudente para exhibir en juicio tanto el tarjetón de muestras de firmas
como el original del cheque, lo anterior para efectuar la localización de los documentos que fueron ofrecidos como pruebas de la parte actora y que el juez le solicite desde el auto admisorio con los apercibimientos legales ya mencionados para el caso de no hacerlo así. La relación contractual bancaria genera riesgos para los clientes y las instituciones crediticias respectivas. Una de ellas es la objeción de pago de un cheque perteneciente a cuentas bancarias radicadas ante ellas y fundada en el artículo 194 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al sostener que la firma que contiene ese título crediticio es notoriamente distinta a la suya, es decir, a la que se tiene reconocida y registrada ante el banco, y por ende es ilegal el pago efectuado respecto de ese título valor, debiendo justificarse los elementos de la acción a través de las pruebas ofrecidas, muy en particular del cotejo que realice el juez de las firmas o bien de la falta de exhibición del banco de los originales, tanto del cheque como de la tarjeta de registro de firmas que tuvo a la vista para pagarlos. Espero que esta videocápsula haya sido de su interés y utilidad. No olviden recomendar este canal y seguirse suscribiendo. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.